Imagínate un ejército que en solo un siglo conquistó casi la mitad del mundo. En el siglo XIII, las hordas mongolas inspiraban terror. Se les consideraba una fuerza imparable, y en los relatos de sus contemporáneos y de cronistas posteriores, su número a menudo alcanzaba proporciones fantásticas. Pero ¿cuántos guerreros mongoles hubo realmente, que marcharon desde las estepas de Asia Central hasta las fronteras de Europa y el Medio Oriente? En este video intentaremos averiguar el número real de los ejércitos mongoles, evaluando los datos históricos, y responderemos a la pregunta de si realmente el ejército mongol era tan grande como se lo imaginaban. Les recuerdo, están en el canal Historia Asombrosa para quienes realmente aman la historia. Y continuamos con nuestra serie de episodios dedicados a los mongoles. Pueden apoyar mi humilde trabajo, como siempre, con un like, suscribiéndose y dejando buenos comentarios, así como con una donación en Patreon o PayPal. Ahora vamos al tema del episodio. Al inicio, los ejércitos mongoles eran formados sobre todo por hombres de su tribu. Los mejores guerreros eran elegidos para el Keshik, la guardia personal de los jefes y comandantes. Al inicio del gobierno de Temujin, estos guerreros de élite eran solo unos cientos, pero tras fundar el Imperio Mongol, Temujin transformó la estructura y el carácter de las operaciones militares. Las estepas. La mayor transformación fue la integración de tribus vecinas durante las largas guerras de unificación. Este proceso concluyó en el Kurultai de 1206, donde Temujin fue proclamado Chinguis Khan, el gran Khan de las tribus unificadas. Bajo su mando quedaron los merquitas, quireitas, naimanos, tártaros, uigures, oirates, buriatos y otros. Estas tribus, que antes eran enemigas, ahora fueron reconocidas como un solo pueblo bajo el nombre común de mongoles. Al unir a los diferentes pueblos de las estepas, Chinguis Khan obtuvo un recurso de movilización significativo, que fue efectivo gracias a las reformas militares. Cada hombre capaz de trabajar, de entre 15 y 60 años, debía prestar servicio. Los reclutas estaban obligados a traer consigo al menos un caballo y un equipo completo. Si al guerrero le faltaba equipo, su comandante inmediato le proporcionaba todo lo necesario. El armamento de los guerreros mongoles podía variar, sin embargo, las fuentes históricas, incluyendo textos chinos y crónicas persas, nos permiten reconstruir el armamento típico. En el mejor de los casos, cada guerrero de la estepa contaba con armadura, 2 o más arcos compuestos y cientos de flechas. En el arsenal también podía haber una lanza larga y una corta, una maza o un hacha, un cuchillo y pedernal. El guerrero portaba su estandarte personal. Una parte clave del equipo eran los caballos. Cada jinete debía tener al menos 3 caballos y en promedio, según estimaciones, su número podía llegar a 6. Esto permitía a los mongoles cambiar de caballo durante la marcha, mantener una alta velocidad de movimiento y usarlos como fuente de alimento en caso de necesidad. Al hablar de las tropas mongolas, también debe mencionarse la categoría de tropas no nómadas o de guarnición. Normalmente no eran parte del ejército principal de la estepa y se usaban sobre todo para guarnición o apoyo en asedios. Estos destacamentos auxiliares podían ser reunidos de pueblos conquistados y se llamaban chairiki. En estas primeras tropas de guarnición había soldados jin que desertaron o fueron capturados durante las campañas mongolas en el norte de China. Estos grupos, que conservaron a sus oficiales y formación de combate, pasaron a llamarse Heichun y su tarea era mantener y proteger los territorios conquistados. Después, en las reformas administrativas, grandes unidades del ejército negro se reorganizaron según la estructura militar mongola, creando la Sinchun o Nuevo Ejército. Todas las unidades del ejército mongol recibían su estructura y propósito de la administración mongola, que se reunía en el Kurultai. El Kurultai era una asamblea de tribus, jefes y comandantes militares, donde se elegían los Khains, se nombraban generales y se tomaban decisiones estratégicas clave sobre las campañas. Estos grandiosos eventos también iban acompañados de banquetes, bailes y juegos, como era de esperarse en una gran reunión de miles de personas. Después del Kurultai, el ejército partía a la guerra.
El ejército se organizaba por el sistema decimal, donde el Arban, escuadrón de 10 hombres liderado por un Arban Nayón, era la unidad mínima. Normalmente, las unidades consistían en arqueros a caballo, a veces apoyados por jinetes fuertemente armados para el combate cuerpo a cuerpo. La proporción exacta variaba, pero según los datos históricos, se considera que por cada guerrero de combate cercano había varios arqueros ligeros. Por lo tanto, para simplificar nuestro cálculo, aceptemos que el Arban estaba compuesto por 6 arqueros y 4 jinetes pesados. Aquí vale la pena hacer una aclaración. El término jinete pesadamente armado lo utilizo de manera puramente convencional. Estos guerreros eran mucho más ligeros y mucho más móviles que los caballeros europeos. Aquí sería más correcto usar el término jinete medianamente armado. Podían estar equipados con lanzas largas y escudos. Su protección consistía en un casco de metal y armaduras hechas de placas metálicas unidas con correas de cuero. Cada guerrero solía llevar unos 6 caballos de montar, sumando 60 por Arban, la mayoría yeguas. Además de los caballos de guerra, las tropas probablemente iban con rebaños de ovejas y animales de carga como camellos, esenciales para el suministro de alimentos y transporte de equipo. Los guerreros también podían tener perros, como los banjaris, famosos por pastorear y proteger el campamento. Los guerreros de un mismo Arban podían vivir en una misma yurta, llamada jere. Se podía desmontar y transportar en un carro enganchado a uno de los animales de tiro. Una proporción tan alta de animales que acompañaban al ejército mongol jugaba un papel importante en el suministro de alimentos en condiciones de campaña. La dieta del ejército mongol se basaba en productos lácteos. Los caballos daban leche con la que los guerreros hacían kumis, una bebida láctea fermentada y nutritiva. Otro producto común era el kurut, un requesón seco que se transportaba fácilmente y podía diluirse con agua. Los mongoles también se alimentaban de la sangre de sus caballos en casos extremos y preparaban carne seca para las campañas, como la campaña de Joresm. A cada Arban le correspondían aproximadamente de 3 a 4 carcasas de ovejas secas que se cocinaban en una olla como shulen, un caldo de carne tradicional mongol. Sigamos hablando de la estructura del ejército mongol. Después del Arban seguía el Yagun, formado por 10 Arbanes, es decir, 100 guerreros, unos 60 arqueros a caballo y 40 jinetes medianamente armados para combate cuerpo a cuerpo. Este escuadrón estaba comandado por el Yagun Nayon. Según nuestras suposiciones, el Yagun iba con unos 600 caballos, 30 ovejas u otros animales para alimento, cerca de 10 camellos, varios perros bangyar para protección y 5 a 7 carretas con pertenencias. En el campamento, un escuadrón así se alojaba en unas 10 yurtas aproximadamente. Para alimentar a todos estos animales, era necesario contar con una abundante reserva de pasto y agua, lo cual era vital para el avance exitoso del ejército. Las tropas mongolas dependían de los pastizales, por lo que su movimiento solía limitarse por la geografía si estos se agotaban o las condiciones eran inadecuadas. El ejército tenía que avanzar más o regresar a la estepa. En el sistema de combate, el Jagun también podía usarse como la vanguardia de un grupo de exploradores llamados Alginchi, o los que van al frente, Alginchi. Actuaban a una distancia considerable, normalmente de 30 a 75 kilómetros delante de la columna principal, desempeñando el papel de exploradores y asaltantes. Ellos buscaban fuentes de suministro, eliminaban la resistencia en su camino y recopilaban información para el ejército. En tiempos de paz, los Alginchi tenían una función: señalando al ejército en caso de necesidad de movilizar fuerzas contra una posible rebelión. El siguiente nivel en el sistema decimal era un grupo de 10 jagudos, conocido como Miangan, que incluía a 1000 guerreros. Unos 600 eran arqueros a caballo y 400 de caballería media o pesada. Esta unidad estaba comandada por Miangan Nayon. Según suposiciones anteriores, cada Miangan tenía un rebaño de aproximadamente 6.000 caballos de carrera, alrededor de 300 ovejas, cerca de 100 caballos, algunos camellos, varios perros pastores y hasta 100 carretas que transportaban equipo y provisiones de alimentos.
Para alojar en el campamento se requerían hasta 100 yurtas más, otra para el comandante y su séquito. El Miangan era la unidad operativa más pequeña y autónoma capaz de realizar operaciones de combate independientes. Y en tiempos de paz, para la administración de los asentamientos nómadas, que consistían no solo en guerreros, sino también en sus familias. Basándose en los Miangan previamente formados, que estaban compuestos por jinetes, se organizaba la estructura del Imperio del Guardián, lo que permitía al Guardián conquistar batallas directamente en el terreno. Las tropas mantenían avanzados destacamentos de reconocimiento llamados Alginshi y creaban bases para abastecer a las fuerzas de vanguardia. Esa estructura móvil de los Miangan aumentó significativamente la velocidad de movimiento y la eficacia del ejército mongol, lo que les dio la reputación de ser una de las fuerzas más maniobrables en la historia militar. Después, 10 Miangan formaban un tumen de 10.000 personas, unas 6.000 arqueros a caballo y 4.000 de caballería media o pesada. El tumen iba acompañado de una manada de aproximadamente 60.000 caballos, 3.000 ovejas, hasta 1.000 camellos y perros, así como alrededor de 1.000 carretas para transportar equipo y provisiones. Como el tumen estaba destinado a llevar a cabo operaciones militares importantes, podía ir acompañado de hasta 500 ingenieros y artesanos, especialistas capacitados para construir fortificaciones y campamentos, a menudo reclutados de pueblos conquistados como la dinastía Jin o el reino Xixia. Cabe señalar que cada uno de los términos utilizados para designar las unidades mongolas también se refería a unidades administrativas y territoriales. Por ejemplo, el Arban estaba asociado con 10 hogares, el Yagun con 100, el Miangan con 1.000. Y la población de un tumen debía proporcionar 10.000 guerreros. El comandante de un tumen era considerado representante de una gran comunidad nómada, por lo que este cargo era sumamente prestigioso. Los primeros comandantes de tumen bajo Chinguis Khan fueron sus colaboradores más cercanos, como Subadey, Zebe, Kubilai y Zelme. Estos célebres generales a menudo lideraban sus tumenes en la vanguardia de las campañas de conquista mongolas, actuando de hecho como grupos operativos independientes que abrían camino para el ejército principal. Su autonomía y capacidad para actuar sin apoyo directo de las fuerzas principales son impresionantes y muestran el alcance de las posibilidades de estas unidades de 10.000 hombres. Aunque el número de combatientes de un tumen en papel puede parecer relativamente pequeño, lo acompañaban hasta 60.000 caballos y miles de animales adicionales y personal auxiliar que rara vez se tomaban en cuenta al evaluar el tamaño del ejército. Esto incrementaba considerablemente las necesidades de recursos del tumen. Para abastecer una unidad así, se requerían amplios pastizales y recursos hídricos, estimando entre 280 y 850 kilómetros cuadrados de tierras. Estas cifras lo demuestran claramente. Los tumenes mongoles, como langostas, consumían vastos recursos a su paso y sus líderes se veían obligados a planificar cuidadosamente sus movimientos para no agotar los recursos en un territorio demasiado limitado. Pero la verdadera magnitud del ejército mongol se hace especialmente evidente cuando varios tumenes se unen en un solo ejército. Por ejemplo, 30.000 guerreros, de los cuales aproximadamente 18.000 son arqueros a caballo y 12.000 son jinetes medianos y fuertemente armados. Una formación así era comandada por un noyon designado por el Khan, quien poseía un poder considerable y la capacidad de asignar cargos de mando entre los vasallos subordinados. Para abastecer a un ejército así se utilizaban hasta 180.000 caballos, alrededor de 9.000 ovejas, 3.000 camellos y aproximadamente 3.000 carretas, además de una gran cantidad de yurtas. Además del ejército, se unía personal auxiliar, incluyendo ingenieros. Si hablamos del número total de todo el ejército mongol durante el reinado de Chinguis Khan, este varía. En las fuentes históricas se mencionan cifras de 500 a 600.000 guerreros, pero es difícil decir un número exacto debido a la falta de estadísticas confiables y a la contradicción de los datos.
si aceptamos que toda la población masculina de los mongoles estaba al servicio militar. Eso representa cerca del 15-20% de la población nómada total, que según estimaciones era de entre 700.000 y 1.000.000 de personas. Entonces, las estimaciones más fundamentadas nos llevan a una cifra de 100 a 130.000 guerreros. Es probable que el ejército mongol no permaneciera unido, sino dividido en partes, para facilitar el suministro logístico y maniobrar más fácilmente alrededor de los enemigos. A medida que avanzaban, los mongoles montaban un campamento nocturno. Para evitar ataques sorpresa, las tropas rodeaban la tienda de mando formando un círculo defensivo. La yurta del comandante, situada en el centro según las fuentes, estaba a unos 400-600 metros de las demás. Solo la guardia y personal autorizado podían ingresar. Alrededor de esta yurta central se ubicaban las demás unidades del Tumán, probablemente de acuerdo con su estructura decimal. Según nuestras suposiciones, el área del campamento circular del Tumán era de unos 2 kilómetros cuadrados. Un campamento de 1.6 kilómetros de diámetro podía cruzarse a pie en 20 minutos o al galope en 2.5 minutos. También cabe señalar que el área real del campamento aumentó significativamente debido a los pastizales necesarios para los enormes rebaños que pastaban en los alrededores. Cuando llegaba el momento de avanzar, la orden se daba con golpes de tambor. El primer golpe significaba preparar los caballos, el segundo desmontar las yurtas y formar, y el tercero el inicio del movimiento. La formación principal era una columna central con el cuerpo principal del ejército, los cuarteles generales de los comandantes de los túmens y los carros de provisiones. Los flancos estaban protegidos por destacamentos especiales que se movían en paralelo a la columna central. También podían desplegarse hacia los lados para proteger al ejército de posibles emboscadas. Al frente de la columna iban las avanzadas y en la retaguardia la guardia trasera. Además, al frente se movían destacamentos de exploradores y patrullas. La rigurosidad del movimiento del ejército mongol dependía principalmente del comandante, el relieve, el terreno y la amenaza enemiga. El ejército principal, con todos sus elementos, avanzaba relativamente despacio, ya que los animales necesitaban tiempo para pastar y las unidades de suministro debían mantener el ritmo general. El ejército avanzaba en promedio 25 kilómetros diarios, ritmo similar al de una tropa a pie. La velocidad y movilidad de los mongoles se debía a sus columnas volantes, pequeños grupos de caballería ligera que se desplazaban rápido sin tren de suministros. Estas columnas podían avanzar distancias superiores a 100 kilómetros por día, dejando muy atrás al ejército principal y creando la impresión de un avance relámpago. Estos destacamentos volantes se usaban para incursiones sorpresivas, reconocimiento y establecer posiciones avanzadas, lo que hizo famoso al ejército mongol por su rapidez y capacidad de alcanzar pronto las líneas enemigas. Ahora veamos cómo actuaban las fuerzas mongolas en combate. Una de las tácticas más conocidas era la formación en forma de media luna o pinzas. En el centro se ubicaban los guerreros más experimentados para reforzar la línea y en los flancos caballería ligera móvil que buscaba rodear al enemigo. El objetivo principal a menudo era rodear y dividir las fuerzas enemigas, de manera similar a la táctica de caza en las estepas, donde los jinetes acorralaban a la presa cerrando el círculo. Esto se lograba mediante el agotamiento gradual del enemigo a través de ataques en oleadas. Los mongoles a menudo se formaban en 5 líneas, de las cuales las 3 primeras estaban compuestas por arqueros a caballo y las 2 traseras por caballería media y pesada. La batalla comenzaba cuando la primera línea de arqueros a caballo avanzaba y disparaba flechas a una distancia de aproximadamente 300 metros. Gracias al alcance del arco compuesto mongol, las flechas alcanzaban su máxima fuerza entre 50 y 70 metros del enemigo. Y entonces los arqueros giraban y regresaban a la línea principal. Poco después avanzaba la siguiente oleada, creando un flujo casi continuo de fuego después de la tercera oleada de arqueros a caballo. El enemigo a menudo quedaba en estado de shock, y esto abría el camino para el ataque de la caballería pesada, que se lanzaba sobre el enemigo mientras aún estaba desorganizado. Si el enemigo mantenía la formación, los mongoles podían pasar a una retirada fingida, una maniobra que habían perfeccionado.
A veces se retiraban durante varios días. Las flechas servían para atraer al enemigo y destruirlo en el momento oportuno. Si el enemigo no caía en esto, los mongoles usaban otra táctica psicológica. Rodeaban al enemigo dejando un pequeño pasaje para la retirada. El camino de escape a menudo impulsaba al enemigo a huir, y tan pronto como comenzaba la retirada masiva, los mongoles caían sobre el enemigo usando la confusión para destruirlo fácilmente. Esa táctica inmovilizaba, agotaba y desmoralizaba a los oponentes, reduciendo al mínimo sus posibilidades de resistencia exitosa. Los mongoles crearon uno de los ejércitos más efectivos de la historia. Basados en una estricta organización decimal y una movilidad única, combinaban caballería rápida con el poder destructivo del arco compuesto. Sus campañas militares requerían una logística detallada, habilidad en la gestión de recursos y disciplina, lo que aseguraba la autonomía e independencia de sus ejércitos. Como resultado, el ejército mongol no solo conquistó ejércitos en vastos territorios, sino que también estableció un nuevo estándar en el arte de la guerra. La vida nómada fue la escuela ideal para adquirir habilidades logísticas, lo que luego dio al ejército mongol ventajas únicas. En las campañas militares, los mongoles aprendían desde niños a manejar rebaños, ovejas, cabras, bueyes, camellos y caballos. Estos rebaños no solo les daban alimento, también eran la base de su vida. Les proporcionaban leche, carne, lana, cuero, huesos para herramientas y más. Los nómadas debían planear con cuidado los desplazamientos estacionales, considerando clima, pastizales y su recuperación para no agotar los recursos. Los pastizales de invierno se cuidaban mucho, pues ahí el ganado buscaba alimento bajo la nieve. Los caballos mongoles desempeñaban un papel principal en esto. Eran animales bajos, resistentes y poco exigentes, capaces de alimentarse incluso en condiciones difíciles, escarbando la nieve. Por ejemplo, ovejas y cabras seguían sus huellas con las pezuñas, buscando alimento tras los caballos. El caballo tenía un enorme significado para el mongol. Servía como medio de transporte, compañero de batalla y fuente de leche, y en casos extremos, de alimento. Precisamente gracias a estos animales, los mongoles pudieron desplazarse rápidamente a grandes distancias, depender mínimamente del suministro externo y adaptarse a diferentes condiciones. El conocimiento de la naturaleza, el control del equilibrio entre animales y recursos y su constante movilidad hicieron a los mongoles maestros de la logística. Durante las campañas militares, sus ejércitos parecían enormes comunidades nómadas, donde cada guerrero era al mismo tiempo pastor, artesano y combatiente. Esa autosuficiencia los convirtió en uno de los ejércitos más móviles y eficaces de la historia. Los mongoles, como nómadas, aprovechaban los recursos de las estepas, haciendo su ejército muy autónomo y flexible. El ganado, como caballos, ovejas y cabras, solo comía pasto, liberando al ejército mongol de depender de costosos suministros de grano o heno. ¿Cómo se requería para los caballos más grandes de las sociedades sedentarias? Cada guerrero solía tener de 3 a 6 caballos, que alternaba para evitar sobrecargar a uno solo. Esto permitía a los guerreros transportar el equipo necesario sin perder la preparación para el combate. Así era. Los tipos de ganado menos móviles, como las ovejas y las cabras, se quedaban en la retaguardia, donde se usaban como fuente de alimento y materiales. Estos rebaños formaban parte del campamento base, conocido como la horda, que servía como centro de suministros para el ejército de la horda. Avanzaba despacio con carretas, bueyes y familias nómadas. Usualmente la lideraban las esposas de los Khains o comandantes encargadas del campamento. En ausencia de los comandantes principales, las fuerzas principales operaban muy por delante de la horda, realizando reconocimientos y ataques rápidos. Esa estructura le dio al ejército una movilidad increíble, permitiéndole realizar campañas lejanas sin necesidad de depender de factores externos. Esa autonomía hacía al ejército mongol prácticamente invencible en las vastas llanuras de Eurasia. Los mongoles organizaron hábilmente el suministro del ejército durante las campañas, basándose en alimentos simples pero nutritivos y en el uso racional de los recursos.
Cada grupo de 10 personas, el Arvan, se abastecía con anticipación de carne seca, productos lácteos y otros alimentos de larga duración. Entre ellos había tiras de carne seca, requesón duro y tipos especiales de quesos. Estos alimentos eran fáciles de transportar, no se descomponían y daban la energía necesaria para largas campañas. Los caballos occidentales que los mongoles llevaban servían tanto para cambiar de montura como de alimento. Las yeguas eran especialmente valoradas, ya que su leche podía usarse para preparar kumis o beberse cruda, y en caso de necesidad se les perforaba una vena para obtener sangre nutritiva. En casos extremos, cuando el caballo moría, su carne se procesaba directamente en el lugar, preparando platos sencillos con ella. Los huesos se usaban para hacer un caldo sustancioso conocido como shulen, que a menudo se espesaba con mijo, carne y verduras disponibles. Nada se desperdiciaba, y en muchas fuentes a menudo se señala con disgusto la disposición de los mongoles a comer cualquier cosa. Además de esto, los mongoles practicaban activamente la caza. Cazaban animales grandes, aves o animales pequeños, como las marmotas. Estas salidas no solo reponían los suministros, sino que también permitían a los guerreros entrenar su puntería con el arco, mejorando sus habilidades de combate. La logística del ejército mongol se complicaba al internarse en territorios extranjeros, con menos pastizales y recursos enemigos limitados. Los mongoles enfrentaban este problema usando la táctica de abastecimiento depredador. Sus tropas se dispersaban por zonas rurales, usando pastizales y grano de almacenes locales. Al mismo tiempo, los guerreros se alimentaban de productos tomados de la población local, incluyendo la cosecha de los campesinos. Esta estrategia abastecía al ejército y destruía la economía enemiga, forzando a los campesinos a huir a las ciudades y agotando los recursos de los defensores. Además, el caos crecía y los rumores sobre escuadrones en todas partes exageraban el tamaño real de su ejército. Esto generaba el mito sobre su increíble velocidad, aunque en realidad dependía del terreno y la ruta. Por ejemplo, Batey y Subedey, durante la campaña occidental, en la década de 1230, recorrieron aproximadamente 2. Al mismo tiempo, los mongoles eran atractivos, pero también para todos. Sin embargo, tales condiciones eran raras. Por ejemplo, la campaña de Hulagu en Irán en la década de 1250 fue mucho más lenta. En uno de los tramos avanzaba alrededor de 15 kilómetros por día y en las regiones de difícil acceso la velocidad bajaba a 6-9 kilómetros por día. Hulagu solía detenerse mucho para que los caballos descansaran y recuperaran fuerzas. Su ejército, que incluía hasta 150.000 personas, era más diverso en su composición que el ejército original de Chinguis Khan, y una parte significativa estaba formada por tropas aliadas, lo que también ralentizaba el avance. Ya que mencionamos las tropas aliadas, cabe agregar que entre ellas había tribus túrquicas de las estepas, Kedani, Yurgeni, Tanguti y chinos del norte. Un papel especialmente importante lo desempeñaron los ingenieros y artesanos, quienes se encargaron de la construcción de puentes, caminos y máquinas de asedio. La diversidad impidió que el ejército se alimentara solo de leche y sangre de yegua. Para sostener campañas tan grandes, se usaba la logística centralizada del Imperio Mongol, como en Gran Bretaña. El Gran Khan Munke ordenó de antemano crear almacenes de provisiones en la ruta del ejército de su hermano Hulagu. En estos almacenes se almacenaban grandes reservas de harina, vino y otros productos recolectados de todo el imperio. Los caballos fueron provistos de pastizales que se despejaban y dejaban en barbecho con anticipación. En la ruta del ejército se mejoraron caminos, repararon puentes y prepararon transbordadores. Los vasallos y gobernadores en los lugares donde pasaba el ejército recibían deudas. La tarea era organizar suministros adicionales para que el ejército pudiera avanzar sin detenerse. Hulagut elegía con cuidado el momento de las campañas para evitar el calor y aprovechar mejor los pastizales para el ganado. Esta organización permitía al ejército mongol mantener movilidad y gran capacidad de combate en territorios lejanos, mostrando cómo combinaban tradiciones nómadas con administración centralizada. Para el momento de las grandes campañas, los mongoles ya no podían depender únicamente de los recursos que les proporcionaba la estepa y necesitaban un suministro centralizado.
A diferencia de las incursiones tempranas, las campañas a gran escala como las de Hulagu se hacían sin familias. Ni siquiera Hulagu podía llevar a sus esposas. Y la mayoría de ellas llegaron al ilhanato solo a finales de la década de 1260 años después de su muerte, en 1260. Esto resalta lo difíciles y prolongadas que eran esas campañas para las guarniciones ubicadas en las fronteras lejanas del imperio. La separación de las familias era parte de la política oficial. Sin la posibilidad de regresar a casa, los soldados a menudo tomaban esposas locales, lo que llevaba a su asimilación con las culturas locales. Esto contribuyó a la rápida mezcla de las guarniciones mongolas con los pueblos túrquicos y persas en el oeste del imperio, lo que resultó en que la presencia mongola en estas regiones se volviera menos evidente y la influencia cultural se debilitara gradualmente. Estos cambios sociales y logísticos también influyeron en el armamento mongol, que se adaptó e incorporó tradiciones locales, volviendo a los ejércitos del imperio más versátiles. Cada mongol, además de sus habilidades en la guerra, estaba obligado a saber fabricar y mantener su propio equipo, incluyendo arcos, flechas y monturas. Sin embargo, la producción de artículos de metal, como puntas de flecha, espadas y armaduras, requería una organización centralizada y compleja. Al inicio de las conquistas, Mongolia carecía de recursos para producir armas de metal en masa y dependía mucho de importaciones de estados vecinos. China, Asia Central y Persia proporcionaban una enorme cantidad de hierro y acero, lo que permitía al ejército mongol abastecerse de los materiales necesarios. Por ejemplo, en China existían centros metalúrgicos bien desarrollados que abastecieron a los mongoles con armas y municiones. Pero solo los guerreros ricos podían permitirse espadas y armaduras metálicas. Por eso, el metal disponible al inicio de las campañas se usaba más para fabricar armas simples, pero no tan efectivas como lanzas y mazas. Con la expansión del imperio, los mongoles empezaron a integrar activamente a los artesanos de los pueblos conquistados. Tras cada batalla, el equipo de los enemigos, incluyendo armas y armaduras, se recogía y redistribuía dentro del ejército. Durante las campañas en Yoresm y otras regiones, los mongoles capturaban y reasentaban herreros y artesanos para que trabajaran para el ejército. Estos especialistas se establecían en centros de producción, como la ciudad de Chinkay Balgasun, fundada por el influyente funcionario Chinkay en Mongolia Occidental. Esta ciudad era una fábrica de armas y abastecía al ejército con alimentos y suministros. Se prestaba especial atención a la producción de flechas, ya que el ejército mongol necesitaba millones de puntas, y talleres como los de Karakorum desempeñaban un papel clave en garantizar la capacidad de combate del ejército. La producción requería un gran esfuerzo. Un herrero podía fabricar de 200 a 300 puntas al día trabajando con una tecnología de forja bastante sencilla. En los grandes talleres, la cifra crecía por el trabajo de artesanos prisioneros y la división laboral. Estos productos eran baratos de fabricar y fáciles de transportar, lo que los convertía en el arma ideal para la táctica mongola. Además de las puntas de flecha, el metal se utilizaba para fabricar placas de protección para los caballos y los jinetes. Incluso los elementos metálicos simples como anillos de cota de malla o aros de escudos tenían un papel importante. En algunos casos, materiales más simples como el cuero se reforzaban con placas metálicas, creando una armadura efectiva y ligera. Los artesanos mongoles adaptaban armas y técnicas capturadas a sus necesidades, modificando espadas y lanzas para hacerlas más ligeras y compactas, cómodas para usar en un ataque de caballería rápida. Las puntas de flecha fueron diseñadas de tal manera que podían penetrar fácilmente la armadura y también causar heridas graves al enemigo o a sus caballos. Para abastecer al ejército durante largas campañas, los mongoles organizaron talleres de herrería móviles. Estos talleres acompañaban a las tropas y utilizaban fraguas portátiles para reparar o fabricar flechas y otros elementos metálicos directamente durante la campaña. A pesar de este sistema centralizado, la producción masiva de espadas y armaduras para todos los guerreros nunca fue una prioridad. Solo la élite, especialmente los guardaespaldas de los Jains, estaba equipada con armamento y armaduras metálicas de calidad.
La mayoría de los guerreros utilizaba equipo capturado o se limitaba a herramientas básicas, incluyendo cuchillos, arcos y una simple protección de cuero. Viajeros europeos, como Guillermo de Lorraine-Rubruck, señalaban que solo una pequeña parte del ejército estaba completamente equipada con armaduras metálicas. Esto es un testimonio de que el ejército mongol seguía siendo extremadamente móvil y que sus éxitos no se basaban en unidades fuertemente armadas, sino en la flexibilidad estratégica y la maestría en el tiro con arco. Una herramienta importante de los Keynes era la comunicación entre sus tropas. Para esto, crearon uno de los sistemas postales más famosos, el JAM. Las estaciones JAM, ubicadas en promedio a unos 30-40 kilómetros entre sí, eran como puntos de retransmisión que se extendían por todo el imperio mongol. Las comunidades donde se encontraban los JAM proporcionaban alimento para los animales y alojamiento para los mensajeros. Los mensajeros, con mensajes escritos u orales, cabalgaban rápidamente a cada estación. Allí reponían suministros, descansaban, cambiaban a caballos frescos y seguían su camino. Para entregar los mensajes lo más rápido posible, a cada usuario del sistema se le daba una placa de autorización, que en mongol se llamaba Jerj y en chino, Paisa. Otorgaba al portador el derecho de que sus órdenes se cumplieran sin condiciones en varias partes del imperio. La forma más alta de este pasaporte era la paisa dorada con cabeza de tigre, en la que estaba grabado el nombre de Chinggis Khan. En la paisa también se indicaba qué bienes o servicios debían ser proporcionados al portador. Lo más probable es que Chinggis Khan se enterara del sistema de estaciones postales por desertores del imperio Jin. Por otro lado, pudo haber surgido por sí sola como respuesta a la necesidad de mantener el orden y la administración en un imperio en rápido crecimiento, independientemente de su origen. Chinggis Khan vio la necesidad de este sistema en 1210 y en el siglo XIII bajo Ugadei y Munke, la red de estaciones postales creció notablemente. Sin embargo, el sistema a veces se interrumpía y causaba irritación a los habitantes locales, obligados a mantener las estaciones, así como a funcionarios y comerciantes que abusaban de sus privilegios. En muchos territorios del imperio, la red de estaciones postales no se difundió ampliamente ni siquiera durante el apogeo del poder de los grandes khanes. Sin embargo, seguía siendo un medio importante de comunicación entre las partes más alejadas del imperio, ayudando a coordinar las acciones del ejército y la administración. A través del sistema de JAM se podían transmitir órdenes, elaborar horarios y organizar eventos estatales, como los censos de población que se realizaban por orden de Munke. Este mismo sistema permitió movilizar tropas y suministros para grandes campañas militares. Gracias a las estaciones de JAM, Hulagut pudo recibir a un gran número de contingentes aliados y reabastecer provisiones sin retrasos significativos. Cuando llegó a la fortaleza de los asesinos de Maimundiz, el sistema JAM jugó un papel clave. Las tropas enviadas desde el Ulus de Juchi cruzaron el Cáucaso y se unieron al ejército de Hulagut en el norte de Irán, de modo que las fuerzas combinadas pudieron aplastar los bastiones fortificados de los asesinos. El uso de sistemas postales eficientes, el abastecimiento bien planeado de las tropas, las forjas móviles y la gestión centralizada de los recursos permitieron a los mongoles mantener enormes ejércitos a grandes distancias y en condiciones de combates constantes. Esta combinación de tradiciones nómadas con una organización centralizada jugó un papel crucial en las victorias de los mongoles, permitiéndoles no solo conquistar nuevos territorios, sino también mantener la estabilidad de sus tropas. Y se unieron las tropas del norte en el norte de Irán. Los mongoles entraron en la historia como conquistadores invencibles que arrasaban todo a su paso, pero el ejército mongol no era en absoluto una horda homogénea de nómadas. Al contrario, una parte significativa de sus tropas estaba compuesta por representantes de muchos pueblos diferentes. Sin estas personas, el imperio de Chinggis Khan difícilmente habría alcanzado tal magnitud, incluso durante la lucha por unificar las tribus mongolas. Temujin usaba ejércitos de orígenes variados, pero todos eran getir. Los nómadas caterinos, expertos en arco y equitación, no todos hablaban lenguas mongolas. En su ejército luchaban numerosas tribus túrquicas, entre las cuales incluso había cristianos nestorianos orientales, que eran influyentes en muchas comunidades de la estepa. Para los nómadas, las fronteras étnicas no tenían mucha importancia.
Los nombres de las tribus a menudo no indicaban tanto el idioma o el origen, sino la pertenencia familiar, así como las alianzas políticas, que podían cambiar fácilmente según las circunstancias. Por eso, las tribus túrquicas que se sometieron a Temujin, y especialmente después de que él adoptó el título de Gengis Khan, rápidamente pasaron a formar parte de la identidad mongola. Adoptaron los peinados, ropa y tradiciones mongolas, así como sucedía en épocas más antiguas, por ejemplo, con los hunos o en el Kanato túrquico, donde diferentes pueblos nómadas se fusionaban en una sola entidad política. Después de la proclamación del Imperio Mongol en 1206, Chingis Khan comenzó a expandir rápidamente sus dominios, incorporando nuevos pueblos a su ejército. Muchos de ellos hablaban lenguas túrquicas y tenían diferentes formas de vida. Entre ellos había nómadas, seminómadas e incluso agricultores sedentarios. En el ejército participaron tribus del Baikal, kirguises del Yenisei, uigures, carlucos y más. Algunos de estos pueblos desempeñaron un papel importante no solo en asuntos militares, sino también en la administración del imperio. Por ejemplo, los uigures fueron aliados clave para Chingis Khan. No solo le proporcionaron escribas y funcionarios experimentados, sino que también compartieron su sistema de escritura, el cual fue adaptado al idioma mongol y se utiliza en Mongolia Interior hasta el día de hoy. Gracias a los administradores uigures, los mongoles pudieron gobernar de manera más eficiente los territorios conquistados. Sin embargo, a pesar de la expansión étnica del ejército, su base seguía siendo la misma. Gengis Khan apostaba por la caballería. En las primeras campañas en las estepas, la infantería se veía más como una carga que como una ventaja para los ataques rápidos y sorpresivos, base de la táctica mongola. Los jinetes móviles eran invaluables. La situación cambió cuando los mongoles se enfrentaron a los grandes estados sedentarios de China al luchar contra el reino de Tungut. En Xia Occidental, la caballería mongola fue superior en batallas abiertas, pero poco efectiva en asedios a ciudades fortificadas. Los mongoles no tenían experiencia en llevar a cabo largos asedios, no contaban con la tecnología necesaria y, a diferencia de los ejércitos chinos y persas, no disponían de unidades de ingeniería desarrolladas. Esto se convirtió en un problema serio y Gengis Khan tuvo que buscar nuevas soluciones. Poco a poco, los mongoles empezaron a utilizar los recursos y conocimientos de los pueblos conquistados, incorporando a especialistas sedentarios y adaptando su experiencia para sus propios fines. Así fue como comenzó la formación de un nuevo ejército multinivel, que permitió a los mongoles conquistar no solo las estepas, sino también las ciudades. Gengis Khan obtuvo sus primeras victorias significativas sobre el imperio Jin de Jurchen gracias a la movilidad de su caballería y a su incomparable destreza en el tiro con arco. Sin embargo, entendía que la superioridad militar no bastaba para una conquista definitiva. Para someter a un país tan grande y densamente poblado como Jin, era necesario aprovechar las contradicciones internas de su sociedad, enfrentando a unos grupos de la población contra otros. El imperio Jin era un estado pluriétnico con 3 pueblos principales que se diferenciaban por su origen, idioma y estatus social. Los Jurchen, un pueblo tungús de Manchuria y antepasados de los manchúes, constituían la élite gobernante del imperio, controlando ejército, administración y recursos clave. En segundo lugar, los Kitán, pueblo relacionado con los mongoles, gobernaron el norte de China y Mongolia en la dinastía Liao, pero luego fueron sometidos por los Jurchen. Muchos Kitán siguieron en el ejército y administración de Jin, pero su estatus inferior causó descontento. Y finalmente, los chinos del norte, que constituían la mayor parte de la población, se dedicaban a la agricultura, la artesanía, el comercio y formaban la base de la vida sedentaria del imperio. Los Kitán fueron clave en la conquista del imperio Jin por los mongoles, incluso antes de la invasión. Muchos de ellos empezaron a pasarse en secreto al lado de Chingis Khan, proporcionándole información de inteligencia, guías e incluso soldados. Después de la conquista de su propia dinastía, Liao, los Jurchen restringieron a los Kitán en su ascenso profesional, humillándolos y desplazándolos de las capas privilegiadas de la sociedad. Esto creó una tensión entre los Kitán que los mongoles supieron aprovechar hábilmente. En 1211, al invadir los mongoles las tierras de Jin, los gobernantes Jurchen intentaron evitar un levantamiento kitán, reasentando colonos Jurchen en esas tierras. Pero esta medida tuvo el efecto contrario.
Los Kitán se rebelaron, proclamaron la restauración de Liao y juraron lealtad a Chinguizián en agradecimiento. Él les otorgó a los Kitán una autonomía considerable y los integró a su ejército como aliados. Gracias a esto, los mongoles no solo obtuvieron tropas adicionales, sino que también debilitaron al ejército Jin, que perdió una parte considerable de su caballería. Los Kitán no se limitaron a participar en las guerras contra Jin. Sus jinetes fuertemente armados también resultaron útiles en los frentes occidentales de las conquistas mongolas. En los años 1218-19, cuando las tropas de Jochi y Subedei regresaban de la campaña contra los merquitas en el mar Caspio, se encontraron inesperadamente con el ejército del Joresem Shah Muhammad II. Durante la batalla, Jochi resultó herido y casi fue capturado, pero fue salvado por un contraataque decisivo de un príncipe Kitán que servía bajo su mando. Este episodio solo subrayó la importancia de los pueblos aliados en el ejército mongol. Pero quizás aún más significativo fue la incorporación masiva de chinos del norte en las tropas de Gengis Khan. Fueron ellos quienes desempeñaron un papel clave para que el ejército mongol dominara el arte del asedio. Los comandantes mongoles evitaban grandes pérdidas. Entre sus jinetes de las estepas, cada arquero nómada era el resultado de años de crianza y entrenamiento, y en las batallas campales, estos jinetes eran prácticamente invencibles. Sin embargo, los asedios a las ciudades requerían enormes recursos humanos, y usar la caballería de élite para asaltar los muros habría sido un desperdicio injustificado. Las tropas chinas llenaban ese nicho, se encargaban del transporte de máquinas de asedio, rellenaban fosos, manejaban catapultas y arietes, y también realizaban el trabajo más común durante el asalto a las fortalezas. Durante los primeros años de la conquista, miles de chinos fueron integrados a los ejércitos mongoles, creando una nueva clase de guerreros especializados en asedios. Además, los mongoles adoptaron tecnologías chinas y tuvieron a su disposición poderosas catapultas, máquinas de asedio y cargas explosivas desarrolladas por ingenieros chinos. Posteriormente, los mongoles difundieron estos conocimientos mucho más allá de China, utilizándolos para tomar ciudades en Persia, en la Rus e incluso en Europa. Aunque muchos chinos se vieron obligados a participar en las guerras del lado de los mongoles, a menudo eran usados como carne de cañón, enviándolos al frente para que absorbieran las flechas enemigas. Sin embargo, no se puede negar que muchos chinos se unían voluntariamente a Chinguiz Khan. Este proceso se intensificó especialmente después del año 1215, cuando la dinastía Jin abandonó su capital, Chengdu. Esto fue considerado por muchos como la pérdida del mandato del cielo, el derecho divino a gobernar, lo que privó a la dinastía Jurchen de legitimidad ante la población china. En 1219, cuando Genghis Khan fue al oeste contra el Khorezm Shah, en China había más chinos apoyando a los mongoles que mongoles. Varias tropas chinas estaban bajo mando de oficiales mongoles, túrquicos, kitán o uigures, pero muchas eran dirigidas por generales chinos que se unieron a Genghis Khan. Como Shi Jin y Chang Ru, estos comandantes militares no solo sirvieron al Gran Khan por voluntad propia, sino que también demostraron una lealtad excepcional. Shi Jin y su familia siguieron siendo líderes militares importantes para los mongoles hasta el reinado de Kublai, y Chang Ru desempeñó un papel significativo en la conquista de China. Se destacó especialmente en la guerra contra la dinastía Song, donde comandó tropas chinas que luchaban del lado de los mongoles. Gracias a él, los mongoles pudieron adaptarse a la guerra en el sur, en varias regiones menos adecuadas para la caballería. Mientras Genghis Khan combatía en Occidente, Muhali quedó en China como virrey para mantener a las tropas Jin en tensión. De 1217 a 1223 llevó a cabo una brillante campaña de alta movilidad, golpeando al debilitado imperio Jin. La base del ejército de Muhali era caballería mongola, túrquica y jinetes tangut. En otras provincias de China, delegó el mando a aliados locales, quienes combatieron ferozmente a los Jin y expandieron los dominios mongoles.
Como resultado, la mayoría de las batallas en el territorio devastado de Jin no se libraron entre mongoles y Jurchen, sino entre los propios chinos, que luchaban en ambos bandos del conflicto. La situación era especialmente complicada en la parte oriental de China, donde estalló una revuelta antibélica conocida como los Capas Rojas. Algunos comandantes eran independientes y otros apoyaban a los mongoles. Un tercer grupo, leal a la dinastía Song, pero que odiaba a los Jin, luchaba tanto contra los Jin como entre ellos mismos. Algunos, como Li Xuan, se pusieron del lado de los mongoles y durante décadas lucharon contra los Jin y los Song, por lo que recibieron altos cargos y ricas recompensas. Su hijo, Li Tan, siguió siendo un influyente caudillo regional hasta 1262, cuando se rebeló contra Kublai, probablemente sobornado por emisarios de los Song. Esta rebelión mostró a los mongoles que debían reforzar el control sobre los líderes militares chinos que servían en China. Aunque el control mongol se endureció, la presencia china en el ejército creció, sobre todo durante la guerra contra la dinastía Song. En las regiones del sur y húmedas de China, menos aptas para la caballería, los mongoles formaron un gran ejército y una flota fluvial con numerosos chinos. El ejército mongol en el sur de China seguía teniendo a la caballería mongola como núcleo, pero cada vez más estaba bajo el mando de personas originarias de Asia Central. En la campaña final contra la dinastía Song, los últimos emperadores Song huyeron a la isla de Yaishan en 1279. El ejército mongol chino estaba dirigido por un chino del norte, Shang Hunfan, hijo de Shang Shu, no por un mongol. La conquista de China por los mongoles habría sido imposible sin los soldados chinos, su tecnología de asedio y su experiencia en el asalto de fortificaciones. Los mongoles dieron la estrategia, pero las tropas chinas permitieron el asedio y conquista de las ciudades. Los mongoles también usaron mano de obra china. Ciudades en Mongolia, como Karakorum y Chancay Balgasun, fueron construidas por manos de trabajadores chinos. Chancay Balgasun servía como un centro industrial y agrícola administrado por chinos, proporcionando suministros a los ejércitos mongoles que pasaban por Mongolia Occidental durante las campañas. Pero no solo eso, los chinos también formaban parte de los ejércitos mongoles en Occidente. Mientras los mongoles avanzaban por las estepas occidentales, las tribus túrquicas se unían a sus ejércitos. Durante la fulminante conquista del estado de los Karakitai por el comandante Jaben-Jon, las guarniciones locales, en su mayoría sin resistencia, aceptaron el dominio mongol. Sin embargo, no hay pruebas sólidas de que hayan participado en la campaña de Chinguish Khan contra Joresim en el propio estado de Jorezmshah. Gran parte del ejército eran turcos kipchakos que, invitados por los mongoles, dejaban sus puestos para luchar contra sus antiguos amos. Como mencioné, Chinguish Khan usó movilizaciones forzadas, obligando a la gente local a marchar antes que sus tropas, como en China. Sin embargo, a medida que los mongoles adquirieron más experiencia en la guerra de asedio, la necesidad de estos desertores disminuyó. Ahora los mongoles simplemente podían usar a las personas capturadas en las posiciones más vulnerables. Tras la sangrienta campaña de Chinguish Khan, la actitud hacia la población local cambió. Los mongoles comenzaron a reclutarlos para el servicio de guarnición. Los comandantes regionales mongoles rara vez disponían de muchos nómadas. Por eso, al reprimir levantamientos en las tierras conquistadas, el primer golpe no lo recibían los mongoles de las estepas, sino las milicias locales formadas después de la conquista. La campaña occidental de Bati Subedey dio varios ejemplos notables del uso de tropas extranjeras. Los ingenieros de asedio chinos usaron catapultas en los asedios a ciudades rusas. Los Tangut participaron en la toma de la capital de los alanos, Magasa, luchando codo a codo con los alanos recién reclutados en el ejército mongol. Cuando un destacamento mongol fue capturado en Austria, los habitantes locales se sorprendieron al descubrir entre los prisioneros a un inglés que servía como traductor y emisario en Mongolia. Las personas eran reasentadas por la fuerza y, en sentido contrario, guerreros rusos, kipchakos y alanos eran enviados al este para servir en el ejército mongol, a menudo como guardaespaldas. Se creía que el reasentamiento de estos guerreros aseguraría su lealtad. Un joven kipchako, por ejemplo, difícilmente aprendería el idioma chino lo suficiente como para llevar a cabo negociaciones secretas o escapar, por lo que permanecería completamente dependiente del Khan.
Después de la disolución del Imperio Mongol Unido, la dependencia de las tropas extranjeras solo se intensificó. En el Ilganato se utilizaban ampliamente georgianos y armenios, especialmente como caballería pesada, que desempeñaba un papel importante en las batallas contra el sultanato mameluco. Algunos piensan que esto era por la superioridad de la caballería caucásica, pero es más probable que los mongoles siguieran buscando poner a las tropas extranjeras en las posiciones más peligrosas para preservar sus propias fuerzas. Las últimas campañas de Kublai muestran especialmente la creciente dependencia de tropas no mongolas que realizaban tareas inadecuadas para la caballería de la estepa. Mientras tanto, las principales fuerzas mongolas protegían regiones importantes, como las fronteras con Asia Central. Sus expediciones navales incluían principalmente tropas chinas y de otras regiones locales para invadir Japón. Los coreanos construyeron la flota y operaron algunos barcos, sobre todo en la primera expedición. Las fuerzas principales estaban compuestas por chinos del norte, jurchen, quitanes y mongoles en las campañas contra Dai Viet, Champa y Pagan. Los mongoles lucharon codo a codo con las antiguas tropas Song, y en el ejército servían soldados de Yunnan y de pequeños estados de la frontera suroeste de la última dinastía Song. Durante las campañas en Vietnam y Java, los barcos y tripulaciones chinas se encargaban del suministro. Los mongoles no fueron un ejército homogéneo. Además de las tropas mencionadas, decenas de miles de personas de diferentes rincones de Eurasia servían en roles auxiliares. Exploradores locales señalaban las rutas, herreros y artesanos de Asia Central fabricaban y reparaban armas y equipo. Médicos chinos atendían a los heridos, aunque la principal fuerza de combate de los mongoles la proporcionaba su caballería de élite. La flexibilidad y el aprovechamiento de conocimientos y tradiciones ajenas les permitió salir de las estepas y conquistar gran parte de Eurasia. Bueno, eso es todo por mi parte. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, subtítulos.